Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Enríquez Reyes. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 de este curso sobre análisis del sistema educativo mexicano. Como recordarán ustedes, habíamos comentado las características de la educación. Nos quedamos en el régimen porfirista, señalando que la educación en el porfiriato era un privilegio que tenían únicamente pues la oligarquía, la clase, el acceso que tuvo la clase media, sí, pero las oportunidades para seguir estudiando pues básicamente estaban en manos de la oligarquía terrateniente, estaban en manos de las clases altas, de los grupos militares, la gente más allegada a Porfirio Díaz y pues las clases sociales más privilegiadas. En cambio, los campesinos, los indígenas, los obreros, pues carecían de ese derecho. Si analizamos que durante el porfiriato la mayor parte de la población era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, y solamente una minoría, una clase media pequeña, era quien tenía oportunidad de estudios, más lógicamente la clase alta. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla ya para dar inicio propiamente a esta sesión. Muy bien. La sesión número 2 va a hablar del impacto de la Revolución Mexicana en la educación. ¿Cuál va a ser, de qué manera la Revolución Mexicana va a repercutir en los cambios tan importantes de nuestro sistema educativo nacional? ¿Cuáles van a ser los propósitos de esta sesión? Entender cómo la Revolución Mexicana impactó en el sistema educativo nacional y analizar las reformas educativas de los primeros gobiernos emanados de la Revolución. Eso es muy, muy importante. Vamos a llegar vamos a hablar desde el año de 1910 hasta el gobierno de el general Lázaro Cárdenas. Fíjense que este tema es muy, muy importante, este periodo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde verdaderamente se empieza a construir el sistema educativo nacional. Si bien anteriormente con Benito Juárez, por ejemplo, se hablaba ya de una educación plenamente laica, o se hablaba de la separación entre la iglesia y el Estado, todavía no existían los principios de un sistema educativo como tal, ¿sí? Apenas se estaban construyéndose, dando las bases para arrancar el proceso educativo ya del país. Sin embargo, en este periodo ya posterior a la Revolución Mexicana, cuando ya la educación pública tiene un carácter legal, tiene un principio de ley, entonces podemos señalar que existen una serie de elementos que van construyendo de manera sólida el sistema educativo que actualmente tenemos. Pero que bueno, de alguna manera, pues va a seguir ciertos perfiles políticos, ciertos perfiles ideológicos que no debemos perder de vista. Bueno, vamos a ver. Eh, Vamos a ver primeramente que la Revolución Mexicana fue un proceso de lucha contra la dictadura porfirista, que también implicó pues una situación de crisis, de cambio, de destrucción incluso de elementos, pero también el surgimiento de nuevas cosas o nuevos estructuras. De alguna manera, quien lo refleja bastante bien es el muralista Diego Rivera, ¿sí? En una de sus obras tan famosas que es el Paseo Dominical en la Alameda Central. En ese mural, al final se presentan pues ya los cambios o los logros de modernidad que trajo la Revolución Mexicana. Bueno, señala aquí lo siguiente. La Revolución Mexicana no solo fue una lucha armada, sino también un movimiento para transformar las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. La educación fue una de las principales áreas de atención y lo habíamos manejado. ¿Por qué razón? Porque, como vimos anteriormente, en el porfiriato la educación era un privilegio solamente de unos cuantos, ya que existía una gran desigualdad en el acceso a la enseñanza y muy particularmente en las zonas rurales. Recordemos que durante el porfiriato
la educación, pues era una de las cosas que menos le interesaba al gobierno, ya que era una manera también de tener controlada y manipulada a la población. Una persona o un indígena o un campesino o un obrero que no sabía leer ni escribir era fácil de engañar, era fácil de manipular, y en ese sentido, pues convenía a los intereses de las clases altas de aquella época, de la oligarquía o de de alta burguesía. Bueno. Vamos a ver, ¿qué sucede? Durante la Revolución Mexicana encontramos que existieron revolucionarios que también fueron maestros. Hubo gente que se dedicaba a la docencia, pero que dejaba las escuelas para irse a las armas. O gente intelectual, que gente de estudio, que también acompañó a los revolucionarios. Fíjense que el mismo Plutarco Elías Calles fue maestro rural. Plutarco Elías Calles fue profesor y recordemos que también dirigió las Fuerzas Armadas ya en la etapa básicamente de constitucionalista, la etapa ya de Venustiano Carranza. Quiero mencionar también que hay un material muy bueno que se llama El Maestro de la Revolución Mexicana, por si alguien le está interesado, búsquelo así, El Maestro de la Revolución Mexicana como PDF, y van a encontrar que existieron personajes que enseñaban la lucha, la revolución, y que además tomaron las armas. Se dirigieron y estuvieron al frente de la lucha armada contra la dictadura porfirista. Bueno, en 1911 triunfa la revolución y el señor Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz, abandona nuestro país, se exilia en Europa. Pero ¿qué sucede? Durante este periodo, pues sabemos el gobierno de Francisco y Madero, todavía no hay cambios en educación, no hay reformas educativas, muere Francisco Madero, viene el gobierno de Victoriano Huerta, la dictadura de Victoriano Huerta, viene también finalmente el derrocamiento de Huerta por las fuerzas de Zapata, por las fuerzas de Villa, por las fuerzas de Álvaro Obregón, y que apoyaron al constitucionalismo de Venustiano Carranza. Bueno, para 1917 sucede algo muy, muy interesante. Para 1917, durante el gobierno del señor Venustiano Carranza, se promulga la nueva Constitución mexicana, la nueva Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y una de las demandas más importantes que se integran en esta Carta Magna, pues es el artículo tercero. Ese artículo tercero incluía las demandas de la revolución, las demandas sociales, las luchas sociales, como era el derecho a la educación. Y el artículo tercero establecía que la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria. Y que en ese sentido era una de las conquistas más importantes de la revolución. Era una educación para todos los mexicanos, independientemente de su religión o clase social. Fíjense estos elementos: laica, gratuita y obligatoria, por lo menos hasta el nivel primaria. Fíjense bien esto, ¿eh? Laica, porque estaría lejos de perseguir o apoyar cualquier credo religioso. Gratuita, porque era un servicio que otorgaba el Estado. Y obligatoria, porque todos y cada uno de los mexicanos tendrían la obligación de cursar por lo menos hasta nivel primaria. Bueno, esto marca algo muy importante. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación ya tiene un carácter de ley, ya está en nuestra Constitución, ya está legislado, y de ahí para adelante comienza a construirse de manera sólida el sistema educativo nacional. Bueno, ¿qué sucede? Sabemos que con el plan de Agua Prieta, Venustiano Carranza es derrocado, es asesinado, de hecho, con el plan de Agua Prieta, y entonces sube a la presidencia posteriormente el general Álvaro Obregón, el último de los grandes caudillos de la revolución, en el año de 1921, encontrando un país pues devastado por la revolución y heredando todas esas altas tasas de analfabetismo que se habían heredado del porfiriato, que no pudo enfrentar o resolver el gobierno de Benito Juárez y mucho menos Porfirio Díaz. Y una de las tareas más importantes
y las labores más importantes del presidente Álvaro Obregón fue crear la Secretaría de Educación Pública el 10 de octubre de ese mismo año. Y entonces surge la Secretaría de Educación Pública y hay una institución específica derivada de la revolución encargada de atender los temas educativos. Y quien le pone al frente es nada más y nada menos que al intelectual José Vasconcelos, ¿sí? Como secretario de Educación Pública en 1921. ¿Cuál fue la labor más importante de José Vasconcelos? José Vasconcelos fue un hombre dedicado a la cultura, a la educación, a la filosofía. Acuérdense que él escribe un libro muy, muy interesante sobre la mexicanidad, sobre el sentido del mexicano, sobre la identidad latinoamericana que se conoce como la raza cósmica. José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, como ya lo mencionamos, fue la figura clave en la educación mexicana y su labor marcó un antes y un después en el sistema educativo nacional. ¿Cuáles fueron sus reformas educativas más importantes? Él básicamente lo que hizo fue una cruzada por la educación. ¿En qué sentido? eh, Él generó todo un sistema para poder al llevar la alfabetización, para poder llevar la cultura a cada rincón de nuestro país, incluso en las zonas rurales más apartadas de México. Y para eso creó las misiones culturales. Estas misiones culturales estarían integradas por jóvenes, jóvenes ya con cierto grado cultural, con cierta educación, encargados de llevar la lectura, encargados de llevar la alfabetización hacia las partes más recónditas de nuestro país. Perdón. Bueno, Vasconcelos promovió la educación rural a través de la creación, valga la redundancia, de escuelas rurales y la Escuela Nacional Indigenista para atender a la población indígena. Fíjese bien cómo la idea de Vasconcelos era que se pudiera alfabetizar y formar en cultura a la mayor parte de la población de nuestro país. Asimismo, impulsó la educación técnica y la universalización de la enseñanza. Su meta más importante, como ya lo mencioné, fue erradicar el analfabetismo. Es interesante toda esta concepción cultural, esta concepción filosófica de José Vasconcelos. ¿Por qué razón? Porque la vemos plasmada incluso en el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este tema, el lema que dice, por mi raza hablará el espíritu. ¿Sí? ¿A qué raza se refería? A la raza de bronce, a la raza cósmica, a la identidad del mexicano, a la identidad de Latinoamérica como tal. Y recuerden, por ejemplo, que el escudo de la UNAM, que también aparece en ese periodo, pues tiene dos aves, un águila, el águila real y el cóndor, que habla de toda la región andina de Sudamérica. Bueno, ¿cuál fue una de las grandes apuestas de José Vasconcelos? Una de las grandes apuestas fue llevar la educación a las zonas más pobres de nuestro país, a los sectores rurales, a los sectores campesinos, y para ello decidió, con apoyo del gobierno de Álvaro Obregón, construir escuelas rurales y formar maestros también rurales. Estos maestros se encargarían de formar y de alfabetizar a los campesinos, a los indígenas. ¿Para qué? Para poder promover el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Esta fue una de las iniciativas más importantes de José Vasconcelos. También, ahora hay algo bien interesante. ¿Cómo podía José Vasconcelos o cómo se podía difundir la historia, la cultura, el pasado de nuestro país, los ideales de la revolución en un pueblo que era básicamente analfabeta? Pues era a través de imágenes. Y por eso, también durante el gobierno de Álvaro Obregón, se dio impulso al muralismo mexicano, a través de imágenes que se pintaron en distintos edificios públicos de la Ciudad de México y de otras partes del país, se llevaron a exponer las temáticas, la historia, el pasado de nuestro país y entonces también los ideales de la revolución. Entre los principales muralistas estaban
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, todos ellos, cada uno a su estilo, reflejaron en los murales de distintos edificios, pues la historia, los dramas, la tragedia, la cultura, los logros de la revolución, el progreso de la revolución. Álvaro Obregón, diríamos nosotros que fue el que empieza la construcción plena de nuestro sistema educativo mexicano, ya en el siglo XX. La Secretaría de Educación Pública tuvo como objetivo centralizar y organizar el sistema educativo nacional, democratizar la educación en el sentido de que todas las personas tuvieran acceso a ellas y mejorar su cobertura, ¿sí? Vasconcelos fue el encargado de esa tarea, ¿sí? Quien promovió y llevó a cabo el principio constitucional de una educación primaria gratuita y obligatoria, ¿sí? Que crearon miles de escuelas rurales en zonas apartadas, aumentando considerablemente la cobertura educativa. De hecho, se planteaba que la escuela vendría siendo ese espacio comunitario. Fíjese lo que menciona Vasconcelos, ¿eh? Se parece un poco a lo que actualmente plantea la nueva escuela mexicana. La escuela sería el espacio comunitario, el punto comunitario, no solo para la enseñanza de niños, sino también para adultos y para la atención cultural de toda la comunidad. Ahora, asimismo, Álvaro Obregón promovió una educación femenina, lo que representó un avance en la inclusión de las mujeres en el ámbito educativo y social. Esa educación femenina, pues bueno, todavía hablábamos de cuestiones que tenían que ver con aspectos efectivamente sexistas, efectivamente que correspondían a la mujer, como los hábitos, como las cuestiones del hogar. Se impulsó la formación de escuelas para mujeres buscando también el acceso a la educación primaria y a la educación secundaria, un poquito avanzando hacia la equidad de género, pero todavía con los sesgos pues de un país extremadamente machista. Se crearon escuelas rurales indígenas para fomentar el aprendizaje de la lengua española y de la cultura nacional. Se impulsó la creación de escuelas técnicas y vocacionales para principalmente fomentar artes y oficios que permitieran a las personas pues tener una oportunidad para tener un empleo digno. Y también, algo bien interesante, se empezaron a hacer los trabajos para crear un solo currículum escolar, para que en todas las escuelas de educación primaria se enseñaran los mismos temas y se transmitieran los mismos valores y principios nacionalistas, republicanos, laicos, derivados de la Revolución Mexicana. Se apoyó con el gobierno de Álvaro Obregón la literatura, las artes plásticas y la música. Como le mencioné hace un momento, el señor José Vasconcelos impulsó el muralismo mexicano en escuelas públicas, en edificios, apoyando o siendo mecenas de importantes muralistas como Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco. También se impulsó la creación de escuelas y de bibliotecas públicas y algo muy importante también, comenzaron a distribuirse los primeros libros de textos gratuitos en las escuelas. En pocas palabras, durante el gobierno de Álvaro Obregón se llevaron a cabo importantes acciones en el terreno educativo, ¿sí? Con el objetivo de ampliar, de mejorar la infraestructura, de crear nuevas escuelas, de formar maestros rurales. Sin embargo, todavía había mucho que hacer, había mucho por hacer en un país donde el analfabetismo pues había sido una de las características más importantes. Bien, termina el gobierno del general Álvaro Obregón, como ustedes recordarán, y viene Plutarco Elías Calles. Fíjense bien, Plutarco Elías Calles fue uno de los grandes defensores del laicismo en la educación. Recordemos que uno de los procesos que más marcaron su gobierno fue la Guerra Cristera, el enfrentamiento con la Iglesia Católica, el intento de someter a la Iglesia Católica a los principios constitucionales, y esto trajo consigo, pues que bueno, se llevara a cabo una educación laica
y una educación gratuita. ¿Sí? Él promovía, impulsó, siguió manteniendo los principios del laicismo y de la educación y la gratuidad. El objetivo también seguía siendo democratizar la educación primaria, básicamente, y consolidar también la educación rural. Siguió con la construcción de escuelas rurales, de la educación en los campos, y esa educación en los campos, pues tenemos bastantes documentos que entraron en conflicto con los caciques que se oponían a que la gente pues pudiera tener acceso a dicha educación. Pero también algo muy interesante, se fortalece el control del Estado sobre la educación. A través de la Secretaría de Educación Pública, la educación, ¿sí? Está totalmente controlada por el Estado y se establecen los principios, valores, idearios que se deben enseñar en las escuelas. Cabe mencionar que en este periodo ya se empiezan a hablar de principios socialistas en la educación, ¿sí? Una educación tendiente a promover la igualdad social, tendiente a impulsar el desarrollo y crecimiento de las clases más bajas, de las clases más desfavorecidas y también se empieza a fortalecer más nuestro sistema educativo nacional. Ahora, este sistema educativo nacional estaría integrado básicamente por tres niveles: educación primaria, secundaria y educación media superior, ¿sí? Pero también se promovía una educación técnica y vocacional como la que había iniciado Álvaro Obregón, una educación donde se procurara enseñar artes y oficios a la gente del pueblo, a la gente común. ¿Para qué? Para que pudiera progresar en su vida. Fíjense bien, eso es bien interesante. Ahora, ya les había mencionado que los contenidos, el ideario que tenían los planes y programas que se estaban gestando en aquella época durante el gobierno de Calles, tenían cierto tinte socialista, porque hablaban de la igualdad en clases sociales, porque hablaban de los derechos a la mejora educativa. Se fomentó la educación para mujeres y la promoción de la igualdad de género, otro dato también importante. En este caso, recordemos también que durante el gobierno de Álvaro Obregón se crearon escuelas para mujeres, pero aquí hay también algo muy, muy interesante. Se procuró que también las mujeres pudieran tener acceso a educación primaria y a educación secundaria. ¿Ok? Se continúa la labor de José Vasconcelos en cuanto al muralismo mexicano. El muralismo sigue siendo una herramienta educativa importante para conocer la historia de nuestro país, para difundir la ideología revolucionaria, para difundir el nacionalismo derivado de la revolución. También se presentan ciertas reformas constitucionales en materia educativa. Estas reformas constitucionales pues tendían básicamente a ampliar la oportunidad de estudio a los sectores más marginados. Eh, También se prohíbe o se cierran escuelas que estaban administradas por la Iglesia Católica, se prohíbe a la Iglesia Católica brindar el servicio educativo, esto como parte del enfrentamiento que se tenía Plutarco Elías Calles con la Iglesia en lo que derivó en la Guerra Cristera. Ahora, termina el gobierno de Plutarco Elías Calles. Recordarán que Álvaro Obregón se reelige como presidente de México, pero en el momento en que se celebra su triunfo, pues es asesinado por, o entre comillas, un fanático cristero. Bueno, viene después, entre 1928 y 1934, un periodo que se conoce como el Maximato. En ese periodo, tres presidentes de México eh, estuvieron bajo la tutela de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles ya no era presidente de México, pero manipulaba o controlaba a los presidentes en turno, ¿sí? Estos presidentes, como sabemos, fue Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, ¿sí? Estos presidentes estuvieron bajo la tutela de Calles y pues bueno, al final eh,
todas las políticas educativas que llevaron a cabo, pues estuvieron siguiendo los lineamientos del general Calles. Fue una continuidad al callismo revolucionario. Entre 1928 y 1934, el sistema educativo se mantuvo altamente centralizado, como lo había iniciado Calles, a través de la Secretaría de Educación Pública, quien se encargaba de regular y supervisar todas las actividades educativas a nivel nacional. A través de la SEP se siguieron unificando los contenidos y métodos educativos, buscando una educación homogénea que transmitiera o reflejara los valores y principios de la Revolución Mexicana como el nacionalismo, la justicia social y la educación laica. En pocas palabras, el sistema educativo nacional estaba completamente controlado por el Estado. Algo interesante de este periodo fue que durante el gobierno de Emilio Portes Gil, quien fue uno de el primer presidente del Maximato, sí, me faltó mencionarlo, de hecho, él se otorga autonomía a la Universidad Nacional de México. Entonces, esto es muy, muy relevante porque surge como tal la UNAM en este periodo. Cabe destacar que también en este periodo surge el partido oficial que estuvo por más de 70 años en la presidencia. Tómenlo muy, muy en cuenta porque precisamente la educación, el sector educativo, las instituciones que se formarán posteriormente, los sindicatos que se formarán más adelante, van a estar totalmente coaligados, totalmente aliados a través del charrismo sindical a el partido oficial, el PRI. Bueno, en este momento se va a llamar el Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles tras la muerte del general Álvaro Obregón, con el objetivo de que la lucha por el poder no se dé a través de las armas como sucedía en el caudillismo, sino que se diera a través de la vía electoral, a través de la vía política, a través de la vía democrática. Entonces, ténganlo muy presente porque a partir de aquí el sistema educativo nacional va a estar muy alineado a los idearios, a las filosofías, a los principios del partido oficial. Y por otro lado, va a ser la educación pública una moneda de cambio para aquellos políticos que intentaron o intentaban convencer para que no se rebelaran, para que se estuvieran en paz y en muchos casos era una compensación para aquellos enemigos, para aquellos políticos incluso que ayudaron a la presidencia a tal o cual candidato, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo la educación, el sistema educativo nacional va a ir de la mano de un partido oficial, va a ir de la mano de una ideología de Estado, de un sistema de Estado que tiene que ver mucho con el status quo, con mantener a una sociedad ocupada, una sociedad en ignorancia, un grupo de indígenas o unas minorías vulnerables también sometidas a través de la educación o de la carencia de la educación. En 1934 se pone fin al Maximato con la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de México. Y digo que pone fin al Maximato porque es expulsado de la presidencia, es expulsado del gobierno, del poder político más bien, porque ya no estaba en la presidencia. El general Plutarco Elias Calles es exiliado del país por órdenes del general Lázaro Cárdenas. A partir de ahí se llevan a cabo importantes reformas y políticas educativas que transformarán significativamente nuestro sistema educativo, ¿sí? Y entonces aquí abiertamente se habla de una educación con tintes socialistas. Lázaro Cárdenas tiene una gran influencia del socialismo soviético y lo presenta, lo exhibe en la educación mexicana.
También hay un importante apoyo al sector rural, no solo con la reforma agraria, sino también con la creación de nuevas escuelas rurales, ¿sí? Con nuevas escuelas para formación de maestros rurales y fomentó a la identidad nacional. Se empiezan a construir las primeras escuelas oficiales para formar maestros. Lázaro Cárdenas, ya en un país que ya avanzaba hacia el progreso tecnológico, hacia la industrialización, sí, recordemos que lo podemos relacionar con el modelo que se está presentando en este momento, que es el modelo de sustitución de importaciones en economía. Pues bueno, es muy importante fomentar la tecnología en nuestro país y por ello Lázaro Cárdenas decide se crear y formar el Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? Se crea el Politécnico para dar una educación técnica profesional a los estudiantes de nuestro país. Asimismo, se impulsa las bellas artes con la creación del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Continúa, ya lo mencioné yo, con la expansión de la educación rural, ¿sí? Con la consolidación de esta educación socialista. De hecho, se reforma el artículo tercero constitucional para dar cabida a la educación de tinte socialista en nuestro país y se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Fíjense cómo se va construyendo, ya se va fortaleciendo más nuestro sistema educativo ante una ideología socialista que no era bien vista ni en el terreno nacional ni en el terreno internacional. Había cierta resistencia incluso entre la misma familia revolucionaria hacia las ideas socialistas. También Lázaro Cárdenas promovió la educación para las mujeres en aquel entonces, se amplía la educación secundaria y la educación superior, se otorga más presupuesto a la educación pública, ¿sí? Y también la educación vuelve otra vez a tener y estar plenamente controlada por el Estado. La educación, los planes y programas de estudio, los contenidos serían una prioridad del Estado y sería muy estricto en cuanto a lo que se enseñaba y cómo se enseñaba en aquella época. Se fomenta la educación cívica y la identidad nacional. Se fomenta el estudio y conocimiento del pasado, de la Revolución Mexicana. Se habla de la reforma, mucho de historia de Benito Juárez, la labor que llevó a cabo, el Estado laico, por ejemplo, pero también se habla de las luchas revolucionarias, de los caudillos de la revolución, siempre de una manera positiva condenando, rechazando, sí, las injusticias del porfiriato. La historia se sigue contando a través del muralismo, se siguen apoyando a los grandes muralistas de México, entre ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, y se empiezan a construir nuevos murales en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos de este periodo o de esta etapa? Que a partir del triunfo de la Revolución Mexicana y de la promulgación del artículo tercero constitucional, la educación tiene un empuje muy grande en nuestro país. Comienza a consolidarse el sistema educativo nacional ya con una base firme. Comienzan a impulsarse más las escuelas rurales, la educación rural, comienza a también dar impulso a la educación urbana, se amplía el sector, la cobertura educativa desde primaria, secundaria, educación media superior. La Universidad Nacional tiene su autonomía como tal. Sin embargo, sin embargo, encontramos que todavía había mucho por hacer para mejorar la educación en los sectores más vulnerables, que era los indígenas, que eran la gente campesina, los obreros. Mucha gente seguía sin saber leer ni escribir en la década de los 40, un gran porcentaje de analfabetismo en nuestro país, lo que se traducía todavía en mucha ignorancia, muchas injusticias sociales, sí, mucha desigualdad derivada de la falta de educación, de las oportunidades para seguir estudiando. Y entonces, pues bueno, lo que sí tenemos que tener muy claro también es que en estos momentos, después en la década de los
30, 40, el sistema educativo nacional se va consolidando, pero se va consolidando a la par de un partido hegemónico, del Partido Nacional Revolucionario, que después sería el Partido de la Revolución Mexicana y después sería el PRI, lo que actualmente es el PRI. Este partido hegemónico utilizó a la educación como medio para poder difundir los ideales, la historia, las creencias, las costumbres, que convenían al status quo de aquella época. Lógicamente, rechazando a todo tipo de ideas que pudieran poner en crisis el sistema político nacional. Una educación extremadamente nacionalista, una educación que enaltecía la revolución y que enaltecía las instituciones derivadas de la revolución. Bueno, de antemano, esta sería la sesión del día de hoy. Espero se hayan llevado múltiples aprendizajes y nos vemos en la sesión número 3, donde hablaremos ya de la política educativa de los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas hasta la década de los 80, de los 90. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego y que tengan excelente tarde. Recuerden, el curso está integrado por 4 sesiones. En este caso, ya terminamos la sesión número 2, referente a la educación en la Revolución Mexicana y posterior a la Revolución Mexicana hasta la década de 1900, hasta la década de los 40, que fue el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas. Que tengan excelente tarde. Nos vemos.